Hola chicos, hola chicas, ¿cómo andan? Espero que estén bien, espero que estén llevando bien esta cuarentena. Vamos a pasar rápidamente, yo les quiero hacer este video para hacer una clase que de alguna manera va a ser la continuación. Vamos a avanzar un poquitito más allá de lo que estuvieron trabajando y lo que estuvimos viendo en la clase que hicimos por Zoom la vez pasada. Nosotros veníamos hablando, hicimos un repaso rápido, un trabajito rápido sobre el proceso de hominización, el proceso evolutivo del género Homo hasta la especie que somos hoy, ¿sí? Y analizamos cronológicamente ese largo periodo como el Paleolítico. Recordemos que la idea de Paleolítico refería a esta idea de piedra vieja, ¿sí? Este largo proceso, que tiene varios millones de años, se extiende aproximadamente, como lo habrán visto, hasta el año, hasta hace 10.000 años, ¿sí? ¿Qué significaría hasta hace 10.000 años? Hay que tratar de evitar la confusión. Cuando uno habla de 10.000 años antes del presente, es que nosotros contamos 10.000 años hacia atrás a partir de nuestro presente, ¿sí? Que no es lo mismo que hablar de antes de Cristo, ¿sí? Recuerden cuando nosotros trabajamos esto en clase, que hablábamos de las edades, trabajamos los siglos, trabajamos los milenios, justamente para poder comprender de qué hablábamos cuando hablábamos de antes de Cristo y después de Cristo, de cómo avanzaba el tiempo, ¿sí? Para no confundir y que después, cuando nos metamos en el análisis, en el estudio de las civilizaciones antiguas, no cometamos errores, digamos, de ubicación espacio-temporal. ¿Bien? Bueno, entonces, cuando hablamos, por supuesto, de hace 10.000 años o 10.000 años antes del presente, nos referimos a unos 8.000, 8.500 años, dependiendo de lo que estemos hablando, ¿sí? Antes de Cristo. ¿Sí? Digo 8.500 años específicamente porque es cuando comienzan a surgir y a aparecer algunas modificaciones, ¿sí? En las formas de organizarse que tenían los humanos del fin del periodo paleolítico, ¿sí? El fin del periodo paleolítico se da, como lo acabo de mencionar, hace 10.000 años, ¿sí? Y se produce, ¿sí? Porque las bandas de humanos comienzan a generar algunos cambios que van a originar un nuevo periodo desde el punto de vista histórico, ¿sí? Y una serie de eventos que los historiadores han dado en llamar la revolución neolítica, ¿sí? La revolución neolítica, primero, el neolítico o el periodo neolítico que sigue al paleolítico, la palabra lo que nos dice es neo, de nuevo, lítico de tierra, de piedra. Estamos hablando de piedra nueva o a veces se la llama edad de la piedra pulida. ¿Por qué? Porque en el paleolítico las herramientas que se hacían eran más toscas en las técnicas de producción. Tenía que ver con la percusión y la talla. Y cuando ya pasamos al periodo neolítico, vamos a hablar de un montón de avances ahora, las herramientas son cada vez más sofisticadas hasta que se llega a la edad de los metales, ¿no? Al trabajo, digamos, de la metalurgia, ¿no? Del cobre, del bronce y posteriormente del hierro, ¿sí? Eso ya en una edad antigua avanzada, un periodo histórico, ¿sí? No prehistórico. ¿Bien? Bueno, ¿qué es esto de la revolución neolítica? La revolución neolítica está marcada, ¿sí? Por un cambio fundamental, ¿sí? Ese cambio fundamental, que en realidad es un conjunto de cambios, pero ese cambio fundamental tiene que ver con que durante el Paleolítico, recordarán con lo que trabajamos, el hombre, es decir, el hombre como especie, era nómade, ¿sí? Y era nómade justamente porque tenía que procurarse el alimento de la forma que sabía. Y la forma que sabía era a través de la caza y de la recolección, ¿sí? Con todas las distintas técnicas que fueron utilizadas durante esos cientos de miles de años, ¿no? Hasta que apareció, digamos, el género Homo más desarrollado, es decir, el Homo sapiens sapiens, ¿no? Y también otras variantes como otras subespecies o especies como la Neandertal, que hay algunas teorías que dicen que en algún momento podrían haberse hibridado con el Homo sapiens y también compitieron por recursos. Pero sacando eso, digamos que hace un poquito al interior y a la cocina de la ciencia, la realidad es que todas estas bandas, ¿sí? De Homo sapiens sapiens eran cazadoras y recolectoras, es decir, que tenían que moverse, ¿sí? Para poder procurarse el alimento, ¿sí?
Entonces, en el periodo neolítico, lo que de alguna manera descubren, ¿sí? O descubre el humano, es la forma de producir alimentos, ya no de conseguir alimentos, sino que se convierte en un productor de alimentos. ¿Cómo? Bien, descubre que las semillas que encontraba en los campos, si las volvía a plantar en la tierra, salía la misma planta. ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? Agricultura, por supuesto. Lo que ese es, digamos, ese, junto con otros cambios que ahora vamos a hablar, es el cambio más importante y el cambio revolucionario, ¿sí? Del cual se van a desprender un montón de cambios, y va a ser una explosión desde el punto de vista tecnológico, demográfico, de complejización social, ¿sí? Que va a marcar el periodo neolítico y que va a dar lugar, ¿sí? Andando el tiempo, al surgimiento de las primeras grandes civilizaciones, las grandes civilizaciones antiguas, urbanas, y ya mucho más desarrollada, como por ejemplo la egipcia, como las diversas sociedades mediterráneas, ¿sí? Mesopotámicas es la palabra correcta. Ahora vamos a hablar un poquitito de qué es eso. Como por ejemplo, no sé, los sumerios, los asirios, los medos, bien. Y más adelante, ¿no? Los fenicios, luego van a surgir los griegos y posteriormente va a cobrar mucha importancia el Imperio Romano, ¿sí? Es decir, la civilización romana. Sobre eso vamos a avanzar, falta mucho todavía, faltan varios milenios. Pero sobre lo primero que quiero hablar es justamente sobre los cambios que implica, ¿sí? Esta revolución neolítica. En principio se asienta justamente sobre este descubrimiento que tiene que ver con la producción de alimentos, ¿sí? La producción de alimentos venía de la mano de la agricultura, ¿sí? Y también comienzan a darse cuenta que no solamente podían domesticar las plantas, sino que se dan cuenta que podían domesticar a los animales, a cierto tipo de animales, por supuesto, aquellos que eran domesticables, ¿no? Como algunas cabras, bien, de las cuales podían obtener también alimento, ¿sí? Como por ejemplo la leche, ¿sí? Y otros recursos que posteriormente van a utilizar, ¿no? Como el cuero, por ejemplo, de esos animales. Pero el cambio fundamental, reitero, es que pasan de ser nómades, ¿sí? Que viajan justamente para procurarse el alimento y a ser productores de alimento. La agricultura implica un cambio fundamental en la organización de estas bandas. Cuando hablo de bandas, hablo de estos grupos de familias, de pocas familias, que se trasladaban de un lugar a otro. ¿Bien? Cuando ya no es necesario trasladarse, ¿sí? Se abandona progresivamente el nomadismo, ¿sí? Y estas primeras agrupaciones de humanos se pueden asentar, ¿sí? Entonces cuando se asienta se convierten en sedentarios, y eso viene por supuesto de la necesidad también, ¿sí? De la necesidad y obviamente todos los beneficios que traía aparejada la agricultura. Cuando se necesita para cultivar, es lógico entender que se necesita estar cerca de los campos, ¿no? Y trabajar los campos de manera permanente. Esos campos todo el tiempo, si las condiciones por supuesto acompañan, están brindando alimento, ¿no? Al igual que digamos, la cría de animales y la reproducción de animales. Entonces, estas primeras agrupaciones de humanos comienzan a asentarse y se establecen en un solo lugar. ¿Bien? De la mano también de la agricultura y la producción de animales, lo que va a sobrevenir es digamos, la aparición de una dieta bastante más variada, ¿no? Al principio lo que se cultivaba eran legumbres y algunos cereales, ¿no? Y se comían otro tipo de alimentos que venían justamente de la cría de animales. Esto va a lograr, ¿sí? Va a hacer que paulatinamente la dieta, digamos, de estas primeras aldeas, ahora vamos a hablar justamente de esto, de estas primeras agrupaciones sedentarias establecidas de humanos que se producen ya su propio alimento, la dieta se va a hacer mucho más compleja, ¿sí? Mucho más variada. Eso va a dar lugar también, ¿sí? Junto con el sedentarismo en sí mismo, porque el sedentarismo también va a implicar que la no necesidad de trasladarse y los menos riesgos que tiene justamente la producción de alimentos versus la caza, por ejemplo, va a hacer que va a dar lugar a una explosión demográfica.
¿Qué significa demográfico? Bueno, demos viene justamente de pueblo y gráfico justamente de representación. Cuando se habla de demografía se habla justamente de la representación, de las representaciones y las mediciones poblacionales que hacemos, ¿bien? Cuando se habla de una explosión demográfica se habla justamente de que crece el número de población, ¿bien? Entonces, justamente a partir de la sedentarización y del hecho de que pueden procurarse su propio alimento a través de la producción de las actividades productivas, va a crecer enormemente y exponencialmente la producción de alimentos. Nos vamos a situar en el espacio porque hasta ahora hablamos solamente del tiempo. Este proceso, ¿sí?, en la Revolución Neolítica inicia, ¿sí?, estamos hablando de la cronología europea porque en América es distinto, es muy probable que quizás hagamos algún trabajito sobre eso, pero la Revolución Neolítica se da, yo justamente tengo este mapa es muy viejo, lo tengo hace unos 20 años más o menos, ¿bien? No sé si se va a alcanzar a ver demasiado bien porque tiene mucha información ahí volcado, muchos nombres, pero creo que van a reconocer que esto es África, ¿sí? Esto es Europa, ¿sí? Y este es el mar Mediterráneo, ¿bien? Nosotros tenemos acá la península arábica, ¿sí? Y en esta zona, ¿sí?, se encuentra lo que se conoce la media luna de las tierras fértiles, ¿sí?, o el creciente fértil. ¿Qué significa eso? Que es una zona donde, justamente por ciertas características climáticas y por la existencia de ciertos cursos muy importantes de agua que ahora voy a mencionar, existen determinados valles que aquí se pueden ver en verde, ¿no?, que también se continuaban, ¿bien?, que permitían justamente que las tierras fueran fértiles para poder plantar, ¿bien?, y para poder producir alimentos. Esos ríos son, para lo que es la Mesopotamia, o esta zona justamente, esta zona del creciente fértil, son el Tigris y el Éufrates. Son dos grandes ríos que hoy se encuentran en la zona de lo que es actualmente Irak. En este lugar, posteriormente va a surgir justamente la civilización sumeria, ¿sí?, los sumerios que son los que van a desarrollar la primera escritura, ¿sí? Después vamos a hablar bastante sobre ese tema. Y otro, por ejemplo, otro de las grandes civilizaciones es la egipcia, en torno justamente al Nilo, que encontramos por acá, ¿sí? Espero que esto se vea, ya estamos hablando de África. Acá está el Mar Rojo, la península arábica, esto es la península anatólica, ¿sí? La península anatólica es muy importante, quizás puedan agrandar ustedes el video un poquitito para ver esto. La península anatólica es la actual Turquía, ¿sí? La península anatólica en ese momento es donde surgen algunas de las primeras aldeas. Hay una aldea que se desarrolla ahí, que se llama Katal Uyuk, ¿bien? Y es una de las primeras aldeas que se conocen, ¿sí?, digamos, porque obviamente la arqueología, digamos, no ha descubierto probablemente todo lo que debe estar por allí enterrado bajo las civilizaciones modernas, pero sí se descubrió que esta es una de las primeras aldeas conocidas, justamente por la ciencia arqueológica, digamos, donde se conoció por primera vez cómo se producía y cómo se organizaban esas primeras aldeas neolíticas, ¿sí? Bueno, ya no está, nos ubicamos en tiempo, nos ubicamos en espacio, ¿sí? Y hay otras tantas cosas para decir justamente de la revolución neolítica. La revolución neolítica también se habla justamente de revolución porque genera una explosión de cambios en la organización de estas agrupaciones humanas, ¿bien? De la mano de la sedentarización, es decir, del establecimiento de estas poblaciones, lo que comienza a aparecer es una mayor complejidad social. ¿Qué significa eso? Que cuando estas poblaciones se establecen, comienzan a surgir al interior de estas comunidades una diferenciación social, disculpen, que tiene que ver justamente con la aparición de nuevos roles y nuevos trabajos. Es decir, había personas que se dedicaban a cuidar la tierra y a cuidar los cultivos y a cosecharlos, a producir ese alimento, otros que se encargaban justamente de la cría de animales, pero también esas comunidades comenzaron a tener otro tipo de roles, ¿sí? Aparecieron así, por ejemplo, los artesanos que se dedicaban a hacer las herramientas o hacer incluso la vestimenta y otros objetos que eran necesarios, las vasijas, por supuesto, la alfarería, que aparece con fuerza en el Neolítico, se desarrolla con fuerza en el Neolítico, que eran justamente todos los implementos que eran necesarios para la vida aldeana.
Pero no solamente aparecen los artesanos. Digamos, en la organización de estas primeras comunidades comienzan a surgir obviamente liderazgos. Y esos liderazgos frecuentemente estaban relacionados con la interpretación de los hechos. Va a paulatinamente aparecer, digamos, los primeros atisbos de religiones, ¿no? Entonces van a aparecer también personas que dentro de esas primeras organizaciones se van a dedicar al culto, ¿sí?, de los primeros dioses. Todavía no vamos a avanzar sobre eso. Después, cuando hablemos de algunas civilizaciones, vamos a ir conociendo cómo se llamaban estos primeros dioses. Por ejemplo, los sumerios de la ciudad de las ciudades como Uruk, como Ur, ¿sí?, o como Lagash, como Nippur, que son todas viejas ciudades justamente que estaban ubicadas justamente en esta confluencia del río Tigris y el Éufrates, lo que se conoce como la Mesopotamia. Son algunas de las primeras ya ciudades bastante amplias que van a tener un fuerte culto religioso. ¿Bien? Pero, como les decía, digamos, algunas de las cosas que aparecen con esta complejización social que viene de la mano de la sedentarización es la aparición justamente de sacerdotes o personas que se dedican al culto. Y también van a aparecer quizás paulatinamente, esto se va a desarrollar a lo largo del Neolítico hasta llegar a las primeras civilizaciones y a los primeros estados más desarrollados como el egipcio, que ya es bastante complejo. Van a aparecer los gobernantes, ¿sí?, aquellos que ejercen un liderazgo que pueden a veces coincidir justamente con los sacerdotes, ¿sí? Cuando ambos coinciden se va a hablar generalmente de sociedades teocráticas, es decir, que están gobernadas por aquellos que también profesan el culto religioso de la sociedad, ¿sí? Por eso se habla de teocrático, ¿bien? Teo viene de Dios y cracia es gobierno de. Por eso hoy nosotros nos manejamos con la democracia. Ya vamos a avanzar sobre esto cuando hablemos de Grecia. Bueno, me estoy extendiendo bastante con el video. Usted puede cortarlo y volver a verlo después para seguir trabajando. Ya hablamos de la división social del trabajo, hablamos también del surgimiento de aldeas. Lo que va a surgir a partir de la sedentarización es el desarrollo de nuevos métodos habitacionales. Es decir, en contraste, ¿sí?, a diferencia con el Paleolítico, cuando ya no es necesario movilizarse, ¿sí?, obviamente el espacio que se puede ocupar se va a ir agrandando, ¿bien? Y el tipo de viviendas ya no va a ser provisorio. ¿Provisorio qué significa? Que tiene que durar un tiempito, ¿sí?, porque después seguramente en el Paleolítico se levantaba el campamento, digamos, o ese establecimiento provisional y se dirigía hacia otras zonas para acompañar quizás algún curso de agua, pero principalmente quizás el movimiento de alguna manada de algún animal que se cazara en particular, o se movieran estacionalmente justamente para aprovechar algunas plantas que naturalmente utilizaban como alimento. Eso era en el Paleolítico. En el Neolítico, cuando se producen los alimentos, las aldeas comienzan a crecer, ¿sí?, y las casas van a ser mucho más desarrolladas. ¿Bien? Es muy interesante, por ejemplo, cómo funciona esto. Las primeras, esta aldea que yo le mencioné, Cataluk Uyuk, hay bastante información en internet de cómo eran estas primeras casas, cómo se entraba a las casas. La verdad que es muy lindo todos los croquis y todos los diagramas que han hecho los arqueólogos en su momento. Por supuesto, y más o menos con esto vamos a ir cerrando, después vamos a ver cómo trabajamos en todo esto que les estoy contando, de la mano de también la sedentarización, de la complejización social y la diversificación de tareas y roles que van a aparecer. Van a aparecer cosas como el desarrollo urbano, es decir, esto tiene que ver justamente con la ampliación de las aldeas, la paulatina transformación ya en ciudadelas y en ciudades, que van a comenzar a tener relaciones con otras aldeas, con otras ciudades que a veces no van a ser amistosas. Entonces, con frecuencia, estas primeras aldeas van a comenzar a protegerse, se van a amurallar, ¿sí? ¿Para qué? Justamente para defenderse de otras aldeas que quizás compiten con recursos o con liderazgos territoriales. Eso ya vamos a avanzar a medida que avancemos, valga la redundancia. ¿Bien? Desde el punto de vista tecnológico, también va a haber muchos avances. ¿Bien? La alfarería es uno, la metalurgia, como les comentaba anteriormente, es otro.
¿sí? Van a descubrir que justamente pueden derretir ciertos metales y darles forma, ¿sí? A partir del trabajo. Y esas herramientas se van a utilizar quizás para defensa, ¿sí? Pero con alta frecuencia se hacen herramientas como por ejemplo para trabajar la tierra, como por ejemplo los arados. ¿Bien? Y también va a haber otras actividades artesanales como por ejemplo el tejido, ¿sí? Van a aparecer obviamente con fuerza y se van a desarrollar los métodos justamente para generar, para producir géneros, ¿bien? Para vestirse y demás. Bueno, este es un pequeño semblante de lo que es el periodo neolítico. Espero que se haya entendido. Vamos a hacer un trabajito probablemente con este video y quizás con alguna otra información para que se comprenda. ¿Hacia dónde nos dirigimos con esto? Bueno, sobre el fin del periodo neolítico, por supuesto, la cronología nos va a acercar a las primeras sociedades antiguas, nos va, como les decía, nos va a acercar a Egipto, ¿sí? Y a las sociedades mesopotámicas, como por ejemplo los sumerios, ¿no? La existencia de, digamos, Babilonia, ¿no? Y los diversos pueblos que tomaron el liderazgo de Babilonia. No creo que profundicemos en esas cosas, pero va a comenzar a haber una efervescencia y un surgimiento de muchos pueblos en toda esta zona, la zona de la Media, en una de las tierras fértiles y por supuesto en Egipto, que posteriormente, ¿sí? Va a tener, se va a ir extendiendo, sobre todo a través de la agricultura, se va a ir extendiendo hacia lo que va a ser después, lo que es la Europa occidental, la Europa del oeste, ¿bien? Pero paulatinamente nos vamos a ir metiendo en eso, ¿sí? Así que con esto voy a cerrar, ya van 21 minutos, 22 minutos de charla y de perorata de mi parte, así que espero no haberlos aburrido. Y bueno, nos vemos la próxima.